Estamos conectados con Rodolfo Pérez, abogado defensor que estuvo hoy también en el hemiciclo. Doctor Pérez, gracias por su tiempo, bienvenido a Latina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá disculpen, estoy justo en otro lugar. Ok, no se preocupe. Y estoy conectándome para poder atenderlos a ustedes. Gracias. Lo que queríamos saber es algunos detalles de lo que ha sido la jornada de hoy, porque hasta pasada la 1 de la tarde parecía que ya la situación iba por una, digamos, votación que no alcanzaba para la inhabilitación de Delia Espinosa. ¿En qué momento se presenta la reconsideración? ¿Ustedes siguieron, monitorearon eso o una vez que terminó de hablar la doctora ya se retiraron del Congreso? Cuéntenme un poco el detalle de finalmente cómo se revierte esta votación en contra de ustedes. Bueno, lo que ha ocurrido es la reconsideración para mí ha sido sumamente irregular. La sesión del Pleno estuvo programada para las 10 de la mañana. El congresista Montoya habló, hizo su presentación, una presentación muy pobre de 7 minutos, donde le atribuyó todos los males de la República a la doctora Delia Espinosa. No pudo acreditar ningún hecho concreto, y eso lo dije en mi intervención. El congresista básicamente se dedicó a leer un papel, pero no pudo demostrar en ningún momento que la doctora estuvo vinculada a ninguna infracción constitucional ni a ningún ilícito penal, que de eso se trataba la audiencia. Entonces, para empezar, luego eso, hay que decir eso. Luego de ello, la doctora hizo su defensa, luego hubo un debate de 1 hora y luego hubo una votación. La votación, de forma sumamente irregular, duró casi 10 minutos porque están desesperados en lograr los votos. ¿Por qué de forma irregular, doctor? ¿Qué le pareció irregular de cómo se convocaba a asistencia y a votación? Las votaciones del Congreso pues duran 3, 4 minutos como máximo. Acá han durado, como la sesión era semipresencial, lo cual es también otra irregularidad, porque se están agarrando de este tema de la semipresencialidad para, sinceramente, es muy duro decirlo, uno no sabe si los congresistas están votando. Yo tengo que decir eso con la verdad, mucha pena por la situación del Congreso. ¿Y a qué se refiere usted? ¿A que pueden votar sus asesores? ¿A que puede la misma bancada marcar la votación por los propios congresistas? No hay ninguna garantía de que los congresistas estén votando con esta modalidad de la semipresencialidad. Pero vayamos a finalmente la reconsideración, ¿ya? Finalmente ellos no llegan a los votos, se quedan por 5 votos, a pesar de que estuvieron durante mucho tiempo, se desistían a cerrar la votación. Yo me acuerdo que yo le escribí a algunas personas, pero ¿por qué no cierran la votación? ¿Por qué no cierran la votación? Y finalmente la votación se cierra, no llegan a los votos. Se plantean 2 reconsideraciones, la congresista Norma Yarro y el congresista Montoya, y es el primer punto que se debate en la siguiente sesión. Acá vienen las irregularidades. El congresista Rospigliosi, que es el autor de la denuncia, jamás debió presidir esa votación. Él estaba en su oficina, porque no presidió la sesión del día de hoy, tuvo que salir de su oficina desencajado y desesperado para ponerse al frente del Pleno y lograr los 8 votos que se lograron finalmente. ¿Qué le impedía a Rospigliosi presidir esa sesión, digamos, si ya estábamos hablando de una reconsideración? Por ser autor de la denuncia. Él, por ser autor de la denuncia, no podía presidir la sesión. Eso se lo hizo saber la congresista Echaíz la última sesión de la Comisión Permanente. Como tú sabes, la Comisión Permanente también la preside el presidente del Congreso. Claro. Y la congresista Echaíz le dijo: tú no puedes presidir la sesión, porque tú eres el autor de la denuncia. Al ser el autor de la denuncia, tú vas a conducir la sesión como a ti, con una falta de imparcialidad tremenda, ¿no? Entonces, el congresista Rospigliosi se retira y no preside ni la sesión de la permanente, ni tampoco presidió la sesión de la mañana de hoy. Correcto. Pero con el resultado adverso, al ver que no llegaban a los votos, él ha tenido que salir de su oficina donde estuvo escondido,
para presidir la sesión y presionar a los congresistas finalmente para que se logre la votación. Eso es lo que ha ocurrido, porque ¿qué ha pasado? 5 congresistas que no estuvieron en la votación terminaron votando a favor y 3 congresistas en menos de 3 horas cambiaron su voto. Eso es posible. ¿De qué estamos hablando? ¿De los congresistas Ugarte, Balcázar y Alcarraz? Sí, claro. Así es, esos 3. Ahora, que se abstuvieron y que luego... Claro, que en un primer momento, diríamos que a todas las dudas que plantea, la otra parte contestaría diciendo, oye, si tengo una reconsideración, puedo ponerla en, digamos, se tiene que ver y si cambia el parecer de los congresistas, cambia. Pero claro, esto podría prestarse a una suspicacia de que se la tenían jurada a la magistrada. Sobre todo, ¿no? con el proceso, cómo se había llevado. Después de lo que hemos dicho hoy día, o sea, si a alguien no le queda claro en el país que la doctora ha sido inhabilitada por hechos inventados, son hechos inventados. Seamos claros. Vamos a ir a ese punto. Vamos a ir a ese punto de los hechos inventados, pero hoy Rospigliosi dice, nos amenazó con represalias al voto, ¿no? O sea, como que dijo, van a ver lo que les va a pasar si es que votan por inhabilitarme. ¿A qué se pudo haber referido el congresista Rospigliosi? O sea, ¿qué dijo la fiscal Delia Espinosa que ha sido leído como amenaza por los congresistas? Lo que pasa es que, a ver, este es un juicio político, pero por lo tanto es un juicio público. Los congresistas, si han escuchado la presentación del día de hoy, han visto que la doctora no firmó la resolución cuestionada, que fue materia de la denuncia constitucional, y en segundo lugar, que nunca hubo una Junta de Fiscales Supremos donde se haya aprobado esta resolución. Por lo tanto, tú has sentado en ese banquillo de acusados y lo has inhabilitado a una persona que no ha tenido nada que ver con el principal punto de sustento de la denuncia constitucional. Tú lee el informe final del congresista Montoya, que está en mi presentación, y yo subrayo que dice el principal sustento de esta denuncia constitucional es la resolución 2248. Yo no puedo sancionar a una persona que no ha firmado esa resolución ni ha conocido en una Junta de Fiscales Supremos esa resolución. Así de sencillo. Y ahí termina el caso. No puedo yo extenderme más porque no hay más Para poder, obviamente, cometer esta arbitrariedad, han vulnerado el debido proceso parlamentaria porque han habido vulneraciones a la imparcialidad. O sea, me queda claro que el fondo del asunto es algo difícil de, podríamos decir, de entender cómo es que no castigas a los fiscales supremos que sí firman esa resolución que tú como Congreso cuestionas y si castigas... Doctor Villena, ¿Cómo no castigas a esos fiscales o al fiscal Villena que sí firmó y sí castigas a Delia Espinosa que no firmó, ¿no? Eso se puede entender, digamos, esa defensa que hacen. Pero yo le decía, hoy Delia Espinosa les dijo a los congresistas, ¿van a ser denunciados por esto que están haciendo? ¿O les dijo que podían enfrentar sanciones legales por su voto? Lo que pasa es que si un congresista lo que hace es sancionar a una fiscal porque no quiere ser investigado por esa fiscal, porque ella es la fiscal de la nación, constitucionalmente elegida hasta el 2027, si yo hago eso porque quiero evitar que ella me investigue, eso es obstrucción de la justicia. Sí, y hay congresistas investigados. Y eso también se dijo en la audiencia, que hay congresistas con conflicto de interés. Si yo no quiero que ella me denuncie, porque creo que ella es muy dura, muy firme contra la corrupción, y le tengo miedo, bueno, pues la excusa perfecta ha sido los congresistas que no quieren ser investigados, han votado en contra de ella. Eso es obstrucción a la justicia. Y en segundo lugar, abuso de autoridad implica cuando tú, teniendo conocimiento de que estás tomando una decisión abusiva y arbitraria, y eso se ha dicho toda la audiencia, toda la audiencia hemos dicho, este es un acto abusivo y arbitrario, y aún así lo haces y le causas un perjuicio a una persona, ¿qué te puedo decir? A la doctora Delia Espinosa le han destruido su carrera, la han dejado sin sueldo, la han dejado sin seguridad. ¿Quién la va a reparar?
El Poder Judicial, Ella era una el fiscal Poder Judicial suprema, no podría, doctor era Pérez, el fiscal Poder suprema Judicial no designada podría por desde... internacionales. Sí. Disculpa que te interrumpa. A Ella ver. era una persona que tenía plenos derechos laborales y constitucionales para ejercer su cargo. ¿Quién le va a reparar eso? Correcto. ¿No van a ir ustedes por un amparo como hizo Zoraida Ábalos, digamos? Sí. Es la vía idónea el amparo. Pero si tú quieres atribuir responsabilidades personales por lo que le han hecho, lo que corresponde es una denuncia penal. ¿Y va a proceder así, Delia Espinosa, denunciando a los Eso ya congresistas que han no, votado? la doctora lo ha dicho, pero evidentemente lo puede hacer la doctora como lo puede hacer cualquier ciudadano, porque esto se ha visto en todo el país. Entonces, pero más allá de eso, la doctora, la mejor vía que tiene como abogado, obviamente para cautelar sus derechos inmediatamente, es la acción de amparo por sobre todo el antecedente del caso Zoraida Ábalos, donde frente a una decisión arbitraria del Congreso también, eso fue corregido por un juez constitucional. Claro. Ahora hay que hacerlo. Y pareciera que ese va a ser el camino también, digamos, en ese entendido, los poderes pueden regularse, ¿no? El Poder Judicial le puede decir al Congreso, oye, has inhabilitado mal a una magistrada, ¿no? A una fiscal suprema. En todo caso... Claro, pero siempre el despido arbitrario, cuando no tiene ninguna causa, está prohibido por la ley también, ¿no? Hasta podría enjuiciar al Estado la propia doctora Espinosa y pedir una indemnización, ¿no? Entiendo que eso también lo evalúa Zoraida Ábalos. Pero daría mucha cólera tener que pedirle una indemnización al Estado cuando hay responsabilidades personales. Yo, o sea, sinceramente, esto es un tema personal contra ella. Correcto. Entonces, yo sé que la doctora tiene vamos a decirlo, le han vulnerado sus derechos flagrantemente, pero yo no le recomendaría que pida indemnización ante una instancia internacional y que el Estado pague. Eso le iba a preguntar. Para mí debería pagar los congresistas de su bolsillo, porque esto es un capricho de ellos. Esto es una decisión de ellos, de forma individual, y por sus propias motivaciones políticas, o sus oscuras motivaciones políticas que le han llevado a esta situación realmente de flagrante violación de los derechos del autor. Un oscuro poder, dijo Delia Espinosa, hoy recuerdo esa parte de su exposición. Doctor Pérez, tengo que cerrar la entrevista, le agradezco. Rodolfo Pérez, abogado defensor de Delia Espinosa, que estuvo hoy en el hemiciclo exponiendo los argumentos de la parte que defiende. Finalmente no fue suficiente en una reconsideración que él reclama como una reconsideración que no se dio de la mejor manera, de manera irregular. Finalmente se termina inhabilitando a Delia Espinosa. Gracias, doctor, por su tiempo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.